Dulcinea. Cuando salgo de trabajar de los volcanes por un accidente que sucede en el que yo no puedo seguir trabajando, estaba yo muy contento porque era mi refugio, porque ya había encontrado hasta cierto punto un formato de vivir, porque tenía dinero, estaba peleado con todo el mundo, pero al mismo tiempo no dependía de nadie. La verdad es que era muy autónomo, tenía mis recursos, mi dinero, vivía solo, ya me había salido de mi casa, vivía en una casa de huéspedes. Yo me salí de mi casa a los 13 años, 13, 14 años con el conflicto, me salí de mi casa y encuentro una nueva oportunidad de trabajo ahora en un puesto en la calle, en la calzada de Guadalupe, que en San Luis Potosí es un lugar icónico, que es un lugar que venden guaraches, que son como unas quesadillas asadas en manteca, y bueno, ahí yo hacía de todo. Yo era mesero, ponía un toldo, limpiaba, barría, ayudaba con el tema de la cocina, ponía mesas, aprendí muchísimo de servicio, de atención al cliente, sobre todo el tema de atención al cliente. Aprendí mucho el trato con las personas, me seguía yendo muy bien, fue una etapa extraordinaria, pero la verdad es que lo más extraordinario que yo viví en esa etapa fue un suceso que le dio rumbo total a mi vida, porque dentro de la soledad que yo tenía y dentro del refugio en el que vivía en el trabajo, empecé a valorar en sobremanera la familia, sobre todo la familia que yo no tenía. Empecé a valorar el hecho de que empecé a convivir con otras personas mayores, empecé a tener una visión del mundo fuera de la escuela, fuera de la familia, con los amigos en los volcanes, con los amigos acá, y en los guaraches, en donde yo veía cómo vivían ellos, cómo tenían su esposa, sus hijos, y yo entendí que tenía que dejar atrás toda mi historia, todos mis conflictos, todos esos temas que no dependían de mí, y empezar a forjar mi propia historia, y yo ahí se lo adjudiqué a mi familia. Yo dije, el día que yo pueda tener mi familia, esa historia la voy a escribir yo. Y entendí que bueno, todo empezaba con una extraordinaria pareja, y la realidad es que no la estaba buscando, pero de repente apareció. Apareció mi Dulcinea de una forma extraordinaria. Mi hermano menor me pidió que lo acompañara a un concierto de Belinda con Moderato, de los que hacía Coca-Cola en la Feria Nacional Potosina. Mi prima se puso de acuerdo con él, llevó a su mejor amiga, y su mejor amiga pues es Flor, mi esposa. La conocí ahí afuera, nos coqueteamos, platicamos, éramos muy jóvenes, yo tenía 15 años, ella tenía 14 años, estaba en segundo de secundaria, yo no estudiaba, no estaba en la prepa, en la secundaria en ese momento, no estudiaba. Fue un momento extraordinario. Recuerdo cómo convivimos toda la noche, poco importó, la verdad es que poco interesó Belinda, ni siquiera me acuerdo bien del escenario, porque todo era una cuestión total y completamente de enganche, ¿no? Fue un flechazo. La realidad es que yo así lo veo. Se moría por mí, evidentemente. Es mi versión, yo la puedo contar como yo quiera. Y bueno, ese día cambió mi vida, esa es la realidad. Después fui y la acosé, lo reconozco. ¿Por qué? Porque dentro de mi inexperiencia, porque al final así era, me llevaron a mi casa, se fueron, y yo fui con mi prima, oye, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Y ella me llevó accidentalmente, no íbamos pasando por el centro y me llevó a su tienda,
Mi esposa, su madre siempre han sido comerciantes de ropa, tenían pequeños puestos de los armables, que en pasillos en el centro histórico, una mujer de mucho trabajo, muy humilde también, de Las Terceras, una colonia con diferentes problemáticas. Su padre atendía una tiendita, su madre vendía ropa, y bueno, estuvimos con ella, aprovechamos, venía pasando, saludarla, y después recuerdo que fui para declarármele y fue un caos total, ¿no? Que yo sentía como acoso. Ella no lo sintió así, porque me paré frente a su tienda, recuerdo perfectamente, Reforma, casi esquina con Eje Vial, hay una Electra ahí, unas paradas de camión, y mi plan era simple, ¿no? Estaba esperando el camión, la veía, iba y me le declaraba, ¿no? Pero aún y con todo lo demás, aún y con que había aprendido mucho de oratoria y que la vida había sido muy dura conmigo y que era yo muy valiente y muy bravo, ese día me quedé congelado como un pedazo de hielo. Estuve más de 2 horas esperando el pinche camión. Ese camión pasó 100 veces y ella, digo, al final de cuentas era una cuestión mutua, porque pues salió, se sentó, me veía, la veía, al final me fui. No tuve valor ese día, pero después mi prima hizo su labor, la realidad es que se lo debo. Y bueno, se empezó una extraordinaria historia que tiene una cantidad tan grande de consecuencias en este presente, que ha sido mi compañera de vida, que hoy en día, a mis 28 años, pues tengo casi desde los 14 años, son casi 14 años de conocerla, de transitar con ella, de vivir experiencias juntos, ella de ir de la mano. Ella me conoció cuando yo no tenía absolutamente nada y no era absolutamente nadie, y me construyó. Hay una canción que es el vals de nuestra boda, y que describe perfectamente, que se llama Creo en ti, de Rey, que hay una frase en lo particular que decía, te encontré justo cuando estaba a punto de rendirme.